Esta historia me costó mucho contarla. Por miedo nunca me atreví. Hasta ahora. Yo soy de Santiago, pero por motivos de trabajo tuve que vivir en Iquique cerca de 7 meses. Y en el tiempo en el que estuve en esa ciudad, conocí a un chico muy galán, cariñoso y amable. Primero fuimos amigos, hasta que después de unos meses comenzamos a ser pareja. Pasó el tiempo y tuve que devolverme a Santiago, así que acordamos seguir con la relación a distancia hasta que él terminara su último semestre en la universidad y se vendría a vivir conmigo a Santiago. Todo iba muy bien con nuestra relación a pesar de que no podíamos vernos. En ese tiempo teníamos el plan unidos, así que hablábamos casi la mayor parte del día y nos enviábamos mensajes todo el tiempo con palabras llenas de amor, hasta que un día no me respondió más. Ese día estaba muy preocupada. Lo llamaba y su teléfono sonaba apagado. No respondía a mis mensajes y tampoco a los correos electrónicos. Pasaron 2 días y me llamó por teléfono para decirme que ya no quiere seguir con nuestra relación y que se vendría a Santiago, pero que no me tomara el tiempo de buscarlo porque quería estar solo. No me dio más motivos sobre por qué había decidido terminar con nuestra relación. Yo solo lloraba al otro lado del teléfono sin entender absolutamente nada. Pasó un año y de casualidad me lo encontré caminando por el centro de Santiago. Lo miré muchas veces porque me costó un poco reconocerlo. Andaba con un gorro y lo más llamativo era que cojeaba, como si hubiera tenido algún accidente. Decidí acercarme sin que él se diera cuenta y cuando estuve a su lado le hablé. Él me reconoció, me saludó amablemente y me invitó a tomarnos un café para que pudiéramos hablar sobre cómo nos había tratado la vida en este tiempo en el que no nos habíamos visto. Encontré muy extraña su mirada. Parecía como si no fuera la misma persona que había visto por última vez en Iquique. Él tenía unos ojos azules que brillaban, pero desde que nos volvimos a encontrar, sus ojos no tienen el menor brillo. Están muy opacos. Hasta pensé que quizás podría tener depresión porque su energía es muy baja, como si tuviera mucha pena. Quedamos en juntarnos a almorzar el día siguiente y cuando nos volvimos a reunir sentí lo mismo. Que había algo extraño en él, pero no le di mucha importancia. Pasaron algunos días y decidimos retomar nuestra relación, pero él tenía actitudes que comenzaron a molestarme y asustarme. Cuando tomaba alcohol se ponía agresivo e hiriente, abusaba de mí, me gritaba donde fuese. Realmente podía sentir su odio hacia mí. Cada vez me sentía más sumisa y apenada. No entendía por qué él se había vuelto un monstruo, hasta que un día me llaman por teléfono y me dicen que él había sufrido un accidente automovilístico. Llegué al lugar de los hechos, pero él no estaba, y nadie sabía dónde se encontraba. Después de horas esperando y dando declaraciones por él, decidí ir a su casa y me sorprendió encontrarlo ahí. Estaba sentado viendo la televisión. Pensé que estaba soñando porque me habían dicho que él había quedado casi inconsciente. Pero el que estaba frente a mis ojos no tenía ni un solo rasguño. Ese día no le hice muchas preguntas y nos fuimos a dormir, pero cuando eran cerca de las 3 de la madrugada, desperté y él estaba hablando solo, pero con los ojos cerrados. Lo primero que hice fue preguntarle con quién hablaba, pero no me respondió. Solo repetía sin parar: «Eres mío y nada podrás hacer. Yo estaré aquí siempre». Así que asumí que estaba soñando y me volví a dormir. Unos días después sufrí violencia física de su parte, pero no podía dejarlo. Era como si algo no me permitiera abandonarlo. Lo intenté muchas veces, pero me terminaba arrepintiendo e incluso le pedía perdón. Un día una amiga muy cercana me pidió que la acompañara a verse las cartas. Ese día conocí a una señora que era extremadamente profesional y buena en estas artes. Ella hacía que te tomaras un té insípido y que dejaras un poco, para así poder leer cada una de las cosas que veía de tu pasado, presente y futuro. Recuerdo que mi amiga salió helada de aquella consulta y me dijo que me serviría mucho atenderme con ella, así que sin darle muchas vueltas al asunto acepté y entré para leerme el té. La señora tenía unos 70 años aproximadamente. Cuando entré en su consulta me miró fijamente, me pidió que tomara asiento y me dijo: «Hoy no vienes por ti, vienes porque tu pareja te preocupa». Yo no dije absolutamente nada para ver si realmente era buena o no. Lo primero que ella vio en el té fue que mi pareja había llegado hace poco a Santiago.
Ya con eso captó mi atención y confié en la señora. Ella no tenía cómo saberlo y unos segundos después me dijo: «Hija, aquí hay algo feo. Estás en grave peligro. Tu pareja invocó a los muertos y abrió un portal. Pregúntale si jugó a la ouija porque está siendo consumido por un tipo muy malo que mata personas y es alcohólico. Este ser le tenía odio a las mujeres y una vez arrancando, después de haber matado a una, se tropezó en la línea del tren y se quebró la pierna, por lo que en vida utilizaba una pierna de palo. Y si no haces algo pronto, él te va a terminar matando». Cuando me dijo esto quedé muy sorprendida, porque me acordé de inmediato de cómo cojeaba ahora mi pareja, y los doctores le decían que no tenía ningún problema físico. Esa noche cuando llegué a la casa de mi pareja, lo vi con una mirada extraña y muy enojado. Él ahora me gritaba cada vez que podía, me empujaba y me miraba con mucho desprecio, así que me armé de valor y le pedí que habláramos, porque necesitaba hacerle algunas preguntas un poco incómodas. Fui directo al grano y le pregunté si en algún momento había jugado a la ouija. Me miró extrañado y me respondió: «Sí, ¿por qué?». «¿Pero en qué momento? ¿Cuándo fue esto?», le pregunté. «Cuando aún vivía en Iquique», me respondió. Inmediatamente lo asocié con los días en los que yo no pude contactarme con él por teléfono. Iquique es una ciudad muy peligrosa. Hay mucha droga y prostitución, y él tenía amistades de la universidad que se movían en ese ambiente. Finalmente me terminó contando todo lo que había pasado. Con sus amigos fueron una noche a Humberstone, que es como un pueblo fantasma cercano a Iquique, y allá jugaron a la ouija. Eran varias personas, creo que 6 mujeres y 6 hombres, y lograron hacer contacto con un espíritu con un nombre antiguo, creo que Facundo, no lo recuerdo bien, y este espíritu empezó a molestarlos. Les decía que en vida había sido un pirata y que tenían que irse ahora mismo de ese lugar. Ellos le pedían que por favor se fuera, que dejara que otro espíritu se comunicara con ellos, pero él no se iba. Solo les decía: «Yo mando aquí, se van a arrepentir de esto». Pero todo terminó muy mal porque los alumbró un guardia o alguien y tuvieron que salir arrancando, así que nunca pudieron cerrar el portal o ritual, no sé cómo se llama, porque nunca he jugado y nunca lo haría. Me provoca mucho miedo y además le tengo mucho respeto a la gente que ya está fallecida. A partir de ese día en Humberstone, él empezó a soñar con un pirata, pero no era el típico pirata con un parche en el ojo, sino que era una persona normal pero con pata de palo. Te juro que no podía creer lo que estaba escuchando. Ahí comencé a darme cuenta de por qué los doctores no podían identificar a qué se debía su cojera, porque antes de que llegara a Santiago él caminaba normalmente, pero no solo su caminar cambió, se volvió un tipo violento y nuestra relación se volvió insostenible. Quedé embarazada de él, pero antes de que naciera mi hijo ya no estábamos juntos. Creo que solo lo vi un par de veces, pero siempre ha sido violento con él. Siempre se ha portado horrible. De hecho, tuve que llegar al extremo de poner una orden de alejamiento hace 3 años, pero siempre encuentra la forma de seguir empeorando las cosas. Hace 2 años atrás me contactó una expareja que tuvo después de estar conmigo y me contó que también era muy violento con ella. Yo le mencioné lo que me había dicho la señora cuando me leyó el té y ella quedó muy sorprendida. Al parecer ella es un poco más sensible que el común de las personas, por decirlo de alguna forma, a los temas paranormales, y me contó algunas situaciones muy impresionantes y que confirmaban todo lo que me había dicho la señora. Ella veía que mientras él caminaba, un hombre que no era parte de este plano iba apoyándose en su hombro. Algunas veces sentía olor a mar o a playa, como si en verdad este tipo fuera un pirata. Me dijo también que era sonámbulo y que muchas noches hablaba solo. Creo que ella la pasó peor que yo, porque a pesar de estar juntos, nunca viví con él. Lo que te puedo contar también es que tengo una amiga que ve los registros akáshicos, algo así creo que se llama, y me dijo que en otra vida él me había asesinado, y por eso me tiene tanto odio. Él no era así en un principio. Era un amor de persona. En Iquique tuvimos casi 1 año de relación. Nunca vivimos bajo el mismo techo como tal, pero pasábamos casi todo el día y todos los días juntos. Y él era una persona totalmente normal. Pero cuando llegó a Santiago comenzó mi infierno, como te decía. Incluso llegó a empujarme por las escaleras mientras estaba embarazada. No le importaba absolutamente nada. Creo que lo único que quería era acabar con mi vida. Creo que es real que alguien está dentro de su cuerpo. ¿Cómo es posible que haya cambiado tanto en tan poco tiempo?
Se convirtió en alguien violento y amenazador. Se volvió alcohólico de un día para otro. Él no tomaba ni una sola gota de alcohol, pero ahora siempre anda borracho. También cayó en las drogas. Estuvo internado para desintoxicarse, pero no le dio resultado. Ya perdí la cuenta de las veces que ha estado detenido. No ha matado a nadie que yo sepa, pero siempre está con problemas de este tipo. Hasta lo han amenazado de muerte, pero él antes no era así. Su cambio fue de un día para otro. Eso es lo más terrible de todo. Intenté contarle a su mamá lo que estaba pasando, pero no me creyó. El único que me ha creído siempre y sabe todos los detalles es mi actual pareja. Él es como mi mejor amigo y a él le conté todo. Esa es mi experiencia. Todo esto es real. Este tipo tiene a una persona adentro. Estoy muy segura porque fue un cambio del cielo a la tierra. Y él no era así. Tengo 50 años y mi ciudad natal es Talca, donde viví hasta los 5 años. Mi padre era policía y en ese entonces, durante la década de los 70, sus primeros años de carrera los hizo por allá. En algunos inviernos y también en verano, lo trasladaban a reforzar servicio en un pueblo llamado Guayeco, cerca de Curepto. Te podrás imaginar el Chile más humilde de aquel entonces, ese pueblito en particular con sus casas de adobe de fachada continua y tan altas que fácilmente podrías hacer en el interior un segundo piso. Mi madre siempre tuvo la característica o don especial de presentir y ver cosas con una sensibilidad que pocos tienen. Con el tiempo descubrí que yo también poseía esta sensibilidad y siendo niño creía que las cosas que veía eran solo mi imaginación. Siendo adolescente en los años 90, como todos, buscaba mi vocación y quería saber qué podía estudiar, así que el año 90 me tomé un año sabático, aunque igual trabajaba junto con mis amigos para arreglármelas. En el año 91, en el mes de junio, un amigo me habló sobre si quería ir a trabajar con él y su hermano a Cartagena, en la quinta región. Iban a realizar unas remodelaciones a una casona antigua, pero había que quedarse allá para no tener que gastar en pasajes y alojamiento. La paga no estaba mal y mucho no sabía del asunto, pero ellos me iban a enseñar, así que para allá nos fuimos. Llegamos a Cartagena y era una casona típica de las que alguna vez fueron de gente aristócrata que solía veranear en ese lugar a inicios de 1900. Los dueños eran los herederos de esa casona y querían usarla de hotel boutique. No me sonaba mucho el término, pero luego se volvió más conocido y ahora abundan los lugares así. El trabajo a realizar tendría una duración de 6 meses aproximadamente, por lo tanto debíamos terminar a principios de diciembre. Había que cambiar techumbre, vigas, pisos, cableado eléctrico, cañerías y artefactos de baño. Eran muchas las cosas que debíamos hacer. En la casona los ruidos sin explicación y las cosas raras eran habituales, pero lo que ocurrió ahí no fue lo más extraño. Lo realmente inexplicable sucedió en la casona contigua. Cuando los arreglos y las reparaciones de la casona estaban más avanzados, era posible usar los balcones que daban una hermosa vista a Cartagena. Desde esos balcones se podía apreciar las casonas vecinas que aún conservaban parte del esplendor de antaño. Personalmente aún recuerdo una casona en particular, la que por la pendiente del cerro y la ubicación de la casa en la que estaba trabajando nos hacía verla hacia abajo, pero lo que siempre se robaba mi mirada era una especie de torreón. Hacía que la casona pareciera un castillo. Cada vez que la veía pensaba en lo lindo que sería verla restaurada, pero se me hacía casi imposible porque parecía como si nadie viviera ahí. Una tarde, después de terminar nuestra jornada de trabajo, decidimos descansar y nos fuimos al balcón a disfrutar de unas piscolas y del agradable sol de la tarde. Estábamos en el balcón cuando de pronto miré hacia la casona contigua y me sorprendí al ver a una señora de edad avanzada, empujando a un señor de más o menos la misma edad en silla de ruedas, y lo estaba dejando en un lugar donde llegaba el sol. La señora se alejó un momento y luego volvió con una pequeña banca y se sentó a su lado. Desde donde estábamos los veíamos claramente, y a pesar de que habían árboles y plantas que se notaban descuidadas y secas, se notaba que tenían un gran jardín. Muchas veces tuve la oportunidad de ver esta escena de ellos tomando sol. En una de ellas me quedé contemplándolos. La verdad es que había algo en ellos que me llamaba la atención, pero no te podría explicar qué era realmente. Pero en esa ocasión me pareció ver a una niña de vestido claro corriendo y que se escondía como si estuviera jugando. Pero no conmigo, obviamente, sino que con ellos.
Yo veía esa escena, pero me daba la impresión de que los señores no la tomaban en cuenta. Mis amigos también lo notaron, y entre nosotros lo comentábamos. Quizás por la edad de ellos era lo principal que nos decíamos. En una ocasión bajé a comprar algunas cosas que necesitaba, ya que había quedado solo y quería comer algo. Bajé al pueblo, compré lo que necesitaba y me puse rumbo a la casa. Cuando venía llegando miré la casona vecina, sus rejas antiguas y las estatuas que habían en ese jardín. Desde donde estaba se veía enorme la casona. Estaba en eso cuando veo que la señora estaba en el suelo intentando levantar al caballero. Su silla de ruedas se había dado vuelta y la señora no podía incorporarlo. Miré si había alguien más dentro de la casa que les fuera a ayudar, pero no apareció nadie. Así que salté la reja, que me costó bastante, y me acerqué para ayudarles. Le dije a la señora que me disculpara, pero desde afuera los había visto y que por eso había saltado la reja para poder ayudarlos. La levanté y al caballero igual. Él tenía problemas derivados de un derrame cerebral, pero ella con amor y devoción lo cuidaba, ya que él no podía hablar, solo balbuceaba. Estábamos hablando de esto cuando por el rabillo del ojo vi a la niña, y al mismo tiempo la señora empezó a buscar entre sus bolsillos la llave de la reja para que pudiera salir. Además quería darme algo de dinero por mi ayuda, a lo que me negué obviamente, y ella solo sonrió. ¿Qué hubiera hecho?, me decía. Decirle a su nieta que le ayude, le respondí. Volvió a reír y me dijo, pero si aquí somos solo nosotros dos con mi esposo, familia no tenemos, y la hermana de mi marido murió hace muchos años atrás. Tuvimos una hija, pero ella murió en esta casa cuando tenía solo 7 años, y mi esposo nunca quiso irse a pesar de que todo nos recordaba a ella. En ese momento me di cuenta de qué era lo que había visto. Desde el día en que ayudé al matrimonio de ancianos, no volví a ver a esa pequeña que revoloteaba junto a ellos. Tampoco se los comenté. No quise ser impertinente. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que le pueda gustar este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.